Bienvenidos a Eleven Room, edición número 3. Hoy vamos a hablar de ovnis y extraterrestres. Por todo lo que está pasando esta semana, el Congreso en Estados Unidos de David y compañía, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de todo lo que ha pasado. Yo creo que este tema lo íbamos a traer aquí al canal, no sabía exactamente cuándo. Y yo creo que es la semana perfecta para hablar de todo esto, ¿vale? Entonces, yo tengo, ya sabéis, yo voy a contar pues un poquito mi punto de vista y un poquito pues lo que piensa todo el mundo en general. Y luego que cada uno saque sus propias conclusiones, ya que, bueno, al final cada uno somos un mundo y cada uno podemos pensar una cosa u otra. Pero yo creo que voy a coincidir bastante en lo que piensa bastante gente, ¿vale? Y es que no exactamente los alienígenas o los ovnis que hay captados, no necesariamente tiene por qué ser todo esto real, ¿vale? Y dirás, bueno, pero es que esto va un poco en contra del podcast o va un poco en contra de tu forma de pensar. Pues no, la verdad que no. No va para nada en contra de lo que yo pienso, ni tampoco en contra del podcast, ya que creo que detrás de todo este tema de los ovnis hay algo bastante más gordo que el ovni en sí, ¿vale? Y ahora después lo entenderéis. Bueno, yo creo que vamos a empezar desde el principio, ya que el tema ovni lleva registrándose muchísimos años, muchas décadas, ¿vale? Llevamos 75 años aproximadamente, ¿eh? Llevamos 75 años aproximadamente registrando, que probablemente antes de esas fechas ya había cosas de este tipo, ¿vale? Relacionado con ovnis, pero que haya registros de ello de los gobiernos, que tengamos dame un segundito. Que tengamos registros es desde hace 75 años, ¿vale? Los primeros registros empezaron, pues mira, el más cercano que tengo yo en mente ahora mismo sería el caso Roswell, que es uno de los más conocidos y uno de los primeros casos que ha habido en el mundo registrados. No sé si conocéis el caso Roswell, pero es uno de los casos más conocidos en el que incluso se llegó... Roswell es un pequeño pueblecito y hubo un avistamiento, un posterior accidente y una posterior autopsia a lo que vendría a ser el tripulante de esta nave, de este ovni, ¿vale? Inmediatamente en Roswell, cuando se sufrió este accidente, la NASA, ¿vale? Y los hombres de negro, esa parte destinada esa parte de la NASA o del Área 51 destinada a recoger restos de origen no humano, vamos a decirlo así, se encontraron con pues lo que estamos comentando, ¿no? Un accidente. La noticia se llamaba el incidente Roswell, ¿vale? Bueno, os voy a poner un poco en situación, ¿vale? Mirad. Aquí estamos viendo fotos de lo que sería el exterior del Área 51, ¿vale? Y se supone que en todas estas instalaciones, ahora veréis imágenes recreadas de lo que podrían llegar a ser los hangares del Área 51 y donde llegarían todo este material, ¿vale? Tanto de Roswell como otros casos que contaremos un poquito más tarde. Estas recreaciones podrían llegar a ser algo similar, ya que no hay ninguna fotografía del Área 51 ni de sus instalaciones.
podrían llegar a ser más o menos lo que podríamos llegar a encontrar dentro del mismo Área 51, ¿vale? Las Vegas, Nevada. Vale, esto es un vídeo que veremos ahora después sobre... esto es un vídeo que veremos sobre Bob Lazar, que es muy interesante, ¿vale? Antes de ir a Bob Lazar, vamos a seguir con unos cuantos vídeos, ¿vale? Mirad, os voy a poner un vídeo de lo que sería la autopsia del tripulante del caso Roswell. Es muy interesante, es de los primeros vídeos que yo vi de pequeño y es bastante impactante. No voy a decir si es real, si no lo es, porque nadie lo sabe. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Y bueno, os lo dejo ahí para que lo veáis. Aquí estáis viendo lo que sería pues el cuerpo alienígena, con heridas claras del accidente. Un cuerpo bastante humanoide. Cabeza bastante grande. Ojos muy grandes, boca pequeña y nariz pequeña. Orejas pequeñas también. Voy a volver a reproducir. El cuerpo es bastante similar a lo que podría ser el cuerpo de un humano, pero con claras diferencias. La piel, aunque no hay color en esta imagen, se podría llegar a ver muy pálida. Y la cabeza es evidentemente muy grande. Es bastante realista. Nadie sabe si es real o no. Nadie sabe si es real o no. Pero la verdad es que es muy realista, ¿vale? El caso Roswell es uno de los primeros, como os he dicho, ¿vale? Esto pasó, os voy a dar un poquito más de información. Esto ocurrió el 2 de julio de 1947, ¿vale? Cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, ¿vale? Que esto está en Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años 1970, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración, cada vez más elaboradas. Y ahora todo esto es lo que ahora os digo y bajo mi opinión, ¿vale? El por qué siempre los gobiernos manejan todas estas informaciones sin que nosotros llegamos a saber la realidad, ¿no? Bueno, tras lo sucedido, se avisó al comandante Jess Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, que fue personalmente al lugar. El 9 de julio, el titular decía: Ramey desmiente lo del platillo volante. Ramey era el general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó a petición de Brazel para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después de la prensa fotografió los restos, ¿vale? Hay algunas fotografías. A mí me ha costado mucho encontrarlas, ¿eh? Y de hecho las que he encontrado ni las voy a enseñar porque no están en muy buena calidad. Pero hay fotografías de lo que para nada parece un globo... un globo meteorológico. Para nada parecía eso. Aquí es cuando digo que el gobierno tapa cosas o muestra cosas en función de lo que le apetece, ¿vale? Y aquí va a entrar en juego una palabra que se llama Blue Beam, ¿vale? No sabréis seguramente lo que es el Blue Beam, pero ahora después vamos a hablar un poquito más sobre ello. Y me parece, la verdad, que la teoría más acertada dentro de todo esto. Pero antes de irnos a todos estos temas, que esto lo trataremos más al final del podcast, quiero que vayamos más a lo sucedido de estos días atrás, ¿vale? Que es el... Dame un segundito que me lo voy a preparar por aquí.
Vale. El Congreso de David Grush, ¿vale? Y vamos a empezar con un vídeo por aquí. Mira, espera, voy a bajar el volumen, ¿vale? Voy a bajar el volumen. Vale. Vale. Mr. Grush, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. And where? I know the exact locations, and those locations were provided to the Inspector General and some of which to the intelligence committees. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. Personally. Have anyone been murdered that you would that you know of or have heard of, I guess? I have to be careful asking that question. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Bueno, pues aquí estáis viendo las palabras de David Grush, que afirma completamente que, bueno, los restos biológicos encontrados eran no humanos. No humanos, ¿vale? Bueno, hay gente que está diciendo, vale, no humanos, pero, bueno, pueden ser de alguna especie animal, ya que pueden ser no humanos, pueden ser de alguna especie animal, ¿no? No necesariamente tienen que ser extraterrestres. A ver, vamos a volver atrás y os voy a poner otro vídeo, ¿vale? Vale. Objects that are being seen by commercial pilots are performing maneuvers that are unexplainable due to our current understanding of our technology and our capabilities. And you're not aware of any other objects that anybody in the world has, in this world, that has those capabilities? No, I think it's far beyond actually our material science that we currently possess. Do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, and here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had, and you could put that anywhere. If you had one, you captured one, you reverse engineered it, you got it to work, you're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave, and there's nothing we can do about it. Nothing. Es muy peligroso todo esto que está sucediendo en el caso de que sea verdad, porque no lo sabemos, ¿vale? Y ahora os voy a decir por qué. Porque dicen que son tecnologías muy avanzadas, ¿vale? Pero muy avanzadas, a un nivel increíble. Entonces, el problema es que si estas tecnologías sean fuera de la Tierra o dentro de la Tierra, al ser tan avanzadas, en el caso de que se pudieran hacer ingeniería inversa, ¿vale? Vosotros imaginaos, ¿vale? Que, porque ahora os voy a enseñar vídeos, naves espaciales yendo a una velocidad tan rápida, ¿vale? Que las fuerzas G, ¿vale? No sé si sabéis lo que es la fuerza G, pero la fuerza G es la presión, ¿vale? La fuerza que sufre un cuerpo por las velocidades, los cambios de sentido, ¿no? Tú puedes ir a una velocidad de varios cientos kilómetros por hora y en ese mismo momento cambias tu dirección y sufres una fuerza G increíble, ¿vale? Las podéis, esas fuerzas, para los que somos gente de a pie, las hemos podido sentir, pues lo típico, vas en un coche, esa fuerza que te pega para atrás. Un parque de atracciones, estás en una montaña rusa, esa fuerza que notas al caer, pues eso es la fuerza G, ¿vale? Imaginaos naves que pueden hacer, yendo a una velocidad brutal, que puedan llegar a hacer giros de 90 grados, ¿vale? Es decir, van en dirección frente y giran hacia la izquierda con una velocidad brutal, ¿vale? Eso no hay cuerpo humano que lo aguante.
y tampoco hay naves o aviones que puedan llegar a hacer eso a día de hoy, ¿vale? Entonces, dicen que la tecnología es muy peligrosa porque tienen una tecnología súper avanzada. Si es de fuera de la Tierra, mal. Si es de dentro de la Tierra, mal también. Porque no pertenece al gobierno de los Estados Unidos, por lo que podría ser una amenaza para ellos. Os voy a enseñar otro vídeo más. Os lo dejo por aquí. Dame un segundito, ¿vale? Mirad. Os voy a enseñar el vídeo de estas naves, ¿vale? That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Mirad esta. Esta estaba viajando a altísima velocidad, ¿vale? Altísima velocidad sobre el mar, ¿vale? Esto es una velocidad increíble, ¿vale? Y es un objeto pequeño, no se le llega a ver una forma, ¿vale? Ahora, después os enseño un poquito más. Bueno, es increíble, ¿no? Es increíble por todo lo que están... Bueno, están muy sorprendidos, ¿no? Porque, de hecho, uno de las personas que comentaba en este congreso decía que... A ver si lo tengo por aquí el clip. Dame un segundo. Right now, we need a system where pilots can report without fear of losing their jobs. There is a fear that the stigma associated with this topic is going to lead to professional repercussions, either through management or perhaps through their yearly physical check. So having a secure system, reducing the stigma, and making this information available through the public is going to reduce the concerns that aircrew have. Bueno, ahí de lo que se están quejando básicamente es que les gustaría tener de alguna manera la facilidad de los militares poder contar esto libremente, ¿vale? Sin ser castigados. Y que toda esa información vaya a algún sitio. Es decir, cuando se detecta, ya sea por los radares, que esto es algo diario, ¿eh? Esto no es algo que suceda espontáneamente, sino que es algo con lo que los militares de aire, sobre todo los pilotos, conviven todos los días. Todos los días tienen ovnis. Lo que pasa que no todos siempre suelen ser alienígenas, ¿no? Pero la gran mayoría de ellos no tienen respuesta a lo que es. Entonces les gustaría tener algún medio en los que ellos puedan comentar todos estos sucesos sin tener que ser castigados, porque siempre que hay un suceso de este tipo, o por lo menos eso ellos cuentan, los cargos que quedan por encima de la gente, de estos militares que han avistado estas cosas, silencian automáticamente el hecho, ¿vale? Lo silencian. Lo silencian, no quieren que avance más, ¿vale? Esto es lo que cuentan desde dentro, pero es que, os repito, no os fiéis de todo esto. Todo esto puede ser la jugada maestra para lo que os voy a tener que decir ahora después, ¿vale? Que es la palabra esta que os he dicho de Bluebeam. Ahora vamos a continuar con Bob Lazar. Bob Lazar... bueno, es un empresario, escritor, ufólogo y teórico de conspiración estadounidense. Reconoció por qué asegura haber trabajado
desde 1988 hasta 1989 como físico en una zona militar llamada S4, Sector 4, situada cerca de Groom Lake, Nevada. Groom Lake fue muy conocido por todos estos sucesos extraterrestres. Según Lazar, las instalaciones de S4 se utilizaban como una localización militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa en naves extraterrestres. La ingeniería inversa básicamente es coger tecnología extraterrestre en este caso, saber perfectamente cómo funciona todos esos mecanismos y aplicarlos a tecnología humana o de la Tierra, ¿vale? Para aprovechar todos estos recursos, como ya se decía antiguamente, que cómo se podían haber hecho las pirámides de Egipto, que habían tenido que usar algún tipo de tecnología que a día de hoy todavía se desconoce. O, por ejemplo, también ha habido casos de dónde apareció la polea. La polea apareció, por lo que cuentan, de la absolutamente nada. La polea, tú puedes conseguir levantar un peso con una polea sin casi esfuerzo, ¿vale? Y ese invento apareció de la absoluta nada. Y mucha gente dicen que podría llegar a ser tecnologías que mismamente nos traen de fuera o que nosotros encontramos y conseguimos saber cómo funcionan. Dame un segundito que bebo agua. Tengo la boca seca, seca. Bueno, voy a seguir hablando de Bob Lazar, ¿vale? Lazar asistió al Pierce College de Los Ángeles y se declaró en bancarrota en 1986 cuando se describió a sí mismo como un trabajador autónomo dedicado al revelado fotográfico. Lazar posee y opera United Nuclear Scientific. Vale, o sea, él básicamente operaba en una empresa de accesorios y equipamiento científico, ¿vale? Que venden muchísimos materiales y productos químicos. Pero realmente lo verdaderamente importante de Lazar es que sus afirmaciones son las siguientes, ¿no? Lazar ha alcanzado notoriedad como teórico de la conspiración del Área 51 desde noviembre de 1989, cuando apareció... Muy buenas, bienvenida. A ver, es que no me sale el nombre. Si puedes saludar, te saludo por aquí, ¿vale? Bueno, continuamos. Apareció en una entrevista especial con el periodista e investigador George Knapp en la cadena de televisión de Las Vegas. Este vídeo lo tenemos ahora, ¿vale? Ahora os voy a enseñar porque es muy fuerte todo esto, ¿vale? Para hablar de diversos aspectos de las implicaciones de su trabajo en un grupo militar secreto llamado S4. Lazar afirma que fue introducido inicialmente para trabajar en el sector 4 por Edward Teller. Sus tareas habrían consistido en investigación científicas del sistema de propulsión de uno de los platillos volantes, como una parte general del proyecto de ingeniería inversa en curso que tenían en lugar en el S4. O sea, en el sector 4 básicamente iban trayendo pues platillos, iban trayendo tecnologías de otros sitios y Lazar básicamente lo que hacía era investigar estos equipos e intentar sacar tecnología de ellos para poderlos aplicar a la milicia estadounidense. Bueno, desde las primeras observaciones de Lazar en el sector 4 pensó que los platillos voladores eran aviones secretos terrestres, cuyos vuelos de prueba deben haber sido responsables de muchos informes de ovnis. O sea, él desde dentro, porque no le dieron ninguna información, pensaba que todo eso eran pues simplemente aviones militares muy avanzados y secretos. Pero en ningún momento les dijeron que esto provenía de otros sitios.
Bueno, Lazar llegó a la conclusión de que los platillos eran de origen terrestre y no había más. En cuanto a las teorías expuestas por Lazar sobre los estudios de física aplicada que llevó a cabo en las instalaciones del sector 4, asegura que el elemento atómico 115, conocido también como un elemento sintético con nombre de unumpentio y cuyo símbolo es UUP, serviría como combustible nuclear. Elemento 115, que realmente no existe en la tabla, según Lazar, aportaría una fuente de energía el cual producía unos efectos antigravitatorios bajo un constante bombardeo de protones junto a la antimetría para conseguir una vasta producción de energía. Esta es la teoría, según Lazar, de la tecnología que usan estos platillos para sobrevolar la Tierra o poder transportarse, ¿vale? A medida que el campo de interacción nuclear fuerte del núcleo del elemento 115 estaba debidamente amplificado, el efecto gravitacional a gran escala resultante vendría a ser una distorsión o deformación del espacio-tiempo. Ya sabéis que si se superan velocidades a las de la luz, el espacio-tiempo se deformaría. Y de hecho acortaría considerablemente la distancia y el tiempo de desplazamiento hacia un determinado destino. Según Lazar, participó en reuniones informativas en las que describen la participación histórica de seres extraterrestres con la Tierra desde hace 10.000 años. Lazar afirma que los seres extraterrestres provienen del sistema binario de estrellas Zeta Reticuli. Curiosas declaraciones. Ahora os voy a poner este vídeo de Lazar, ¿vale? Lo voy a avanzar un poquito, porque no queremos ver la entrevista entera, simplemente queremos ver las palabras de Lazar. Vamos a ello. Parecía todo muy militar, no un ambiente científico. Decidme si lo escucháis. Lo voy a subir un poquito, ¿vale? Creo que está muy bajo. Decidme cómo lo escucháis, ¿vale? ¿Está bien así? Había muchos controles, con niveles máximos de seguridad. ¿Está bien así o está ahora bien? Vale, perfecto. Se fuera donde se fuera, había que ir acompañado de un guardia armado, incluso al cuarto de baño. Todas las puertas se abrían y se cerraban con una identificación magnética personal. Era un ambiente muy opresivo. ¿Cuántas veces tuvo que...? Aquí lo que quiere decir Lazar, ¿vale? Es que el trato que tenían tanto él como sus compañeros dentro del sector 4 era un trato muy opresivo. Es decir, no tenían libertad ninguna, ni siquiera prácticamente hablaban entre ellos. Simplemente tenían que observar el objetivo, analizarlo, sacar algunas conclusiones y determinar qué era esa tecnología. Pero no había pues una relación de trabajo normal, ¿no? Como la que podemos tener cualquiera en un puesto de trabajo. No, allí permanecían en silencio, hacían su trabajo, daban sus declaraciones y fin. Entrar en esa zona antes de poder ver el vehículo volador. Creo que 2 o 3, quizá 2 días antes de poder verlo. ¿Qué sintió la primera vez que vio el objeto? ¿Qué sentí? Bueno, volviendo atrás en el tiempo, la primera vez que vi la astronave fue cuando entré en el hangar y me dije, esto explica por fin todos esos avistamientos de ovnis. Es un vehículo militar secreto en fase de experimentación y ya está. En realidad fue la segunda vez que lo vi, al entrar en su interior, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, de que se trataba de un vehículo extraterrestre. Obviamente, esto sucedió después de haber leído todo el material informativo. Y entonces, en ese momento cambió todo. Claro, es lo que os comentaba antes, que él tenía una percepción totalmente diferente. Al final, tener en cuenta que está trabajando para los cuerpos militares y su primer pensamiento no fue el de, bueno, esto es una nave alienígena, sino esto es tecnología muy avanzada, militar,
y ya está. Y ahí se quedaba su pensamiento. Pero el problema viene cuando Lazar lee todos los informes que le dejan con respecto a todos estos sucesos, ¿no? Ahí es cuando Lazar le cambia totalmente la forma de pensar y sabe perfectamente que no son militares. Era una sensación distinta, algo inquietante. Me sentía como un intruso. Es algo muy difícil de describir. Aún así, inténtalo. Me parecía... ¿Tienes presentes las fotos de Billy Mayer tomadas durante sus avistamientos? Era increíblemente parecido a los discos de sus fotos. Una forma fugaz, pero nítida, de una nave discoidal. Es bastante difícil describirlo así, sin dibujarlo. Pero tenía la típica forma de platillo volante. ¿De un solo tipo o de varios? En total había 9 platillos. Pero Ojo, 9 platillos dentro de las instalaciones. yo trabajé en ingeniería inversa solo con un objeto. Estaban en hangares separados. Y Ahí tener en cuenta que, sobre todo, yo entiendo que todo esto lo que decían era, bueno, seguramente en cada hangar había X expertos y entre ellos no podían hablar porque no podían saber informaciones unos de otros. en cualquier caso, eran todos visiblemente distintos. ¿Le dijeron alguna vez cómo habían sido recuperados por el Cuerpo de Inteligencia de la Marina? No, en absoluto. La gente ha sugerido varias hipótesis, que habían sido derribados o que habían caído, pero no parecían dañados y por consiguiente tengo serias dudas sobre dichas hipótesis. ¿Nos puede describir el interior? Es muy simple. Existe un solo color dominante, un gris peltre. El exterior es también de este mismo color. No tiene aristas. En el interior, todo el equipamiento tiene una forma redondeada, incluso los asientos y los espacios para los amplificadores. Es como si hubiesen sido fundidos y luego modelados con estas formas curvilíneas, incluso las uniones entre las paredes y el pavimento. El interior es esencial, muy abierto. El uso del espacio no parece en absoluto funcional. Hay 3 puentes. El más bajo alberga los amplificadores montados sobre bases móviles. Estáis escuchando cómo Lazar explica perfectamente cómo es bueno, el exterior y el interior de las naves. Se nota por cómo habla que sea todo esto parte del Blue Beam, sea una pantomima, por así decirlo, o no, por lo menos él sí que vio esto. Porque cómo lo describe deja que pensar de que no es ninguna mentira. O sea, lo tiene perfectamente visualizado en su cabeza. En el puente central, desde donde se accede al interior de la nave, están los asientos y los amplificadores. Y luego está el puente superior, un sector limitado al que yo no tenía acceso, no sé qué podía haber allí. ¿En su opinión, el vehículo era extraterrestre? Absolutamente sí, extraterrestre, no hay duda. ¿Por qué? En primer lugar, el objeto del proyecto era analizar la nave. Si se hubiera tratado de un aparato de Estados Unidos, no habríamos perdido tiempo en tratar de entender cómo lo habíamos construido. En segundo lugar, por las dimensiones del equipamiento interno, por el tamaño de los asientos y por los materiales utilizados, absolutamente desconocidos para nosotros. Y por último, por el carburante, el elemento 115, que en realidad no existe. Estos datos han de sumarse a las informaciones que me fueron facilitadas, en las cuales se indicaba claramente que se trataba de una nave extraterrestre. ¿Le dijeron cómo funcionaba el sistema de propulsión? Formaba parte de mi trabajo de ingeniería inversa. Es decir, debíamos averiguar el funcionamiento del sistema de propulsión. Habían realizado ya algunos progresos, pero no sé exactamente desde cuándo se encontraba allí la nave, si llevaban 1 o 10 años analizándola. En cualquier caso, con pocos progresos.
habla de eso, del tema de los tamaños del interior, de los asientos y demás. Lo que no sabemos y no dice, o por lo menos en esta entrevista, es si eran muy grandes o muy pequeños. ¿Sabéis? Porque en cualquiera de las dos situaciones no tendrían ningún sentido. No serían humanos. Si son extremadamente grandes, no tendría sentido que fueran humanos. Bueno, y aparte de todo lo que sucede alrededor, ¿no? El carburante, los materiales en sí de lo que está construida toda la nave. Nada tiene aspecto terrestre. Vamos a dejarlo ahí. El sistema es impresionante. Está compuesto por dos partes, los amplificadores de gravedad y el reactor que proporciona energía. El reactor funciona por aniquilación completa, alimentado por antimateria. La aniquilación completa es prácticamente la más eficaz de las tres reacciones nucleares que existen, esto es, fusión, fisión y aniquilación. Utiliza un elemento muy pesado, el elemento 115. Esta sería su situación en la tabla periódica. En la Tierra este elemento no ha sido aún sintetizado. En mi opinión, en algunos sistemas estelares, esta síntesis se produce de manera espontánea. El elemento es bombardeado en un acelerador de dimensiones extremadamente reducidas. Como consecuencia de ello, sufre una fisión espontánea y produce partículas de antimateria. Estas, gracias a un dispositivo termoeléctrico con una eficacia del 100%, interactúan con la materia gaseosa y se transforman en electricidad. Ahora bien, la primera ley de termodinámica viene a decir que la eficacia al 100% para cualquier dispositivo eléctrico es bastante imposible, ya que se producen dispersión de calor y otras pérdidas de esta índole. Pero yo, en este sistema, no las detecté. Es una tecnología absolutamente asombrosa. Las Vegas. La verdad es que, bueno, por cómo habla, por lo menos a mi parecer, ¿vale? Me parece que está hablando desde la pura verdad, ¿vale? Pero claro, ahí lo que no sabemos es que el plan puede ser muchísimo más retorcido. Es decir, lo mismo él también está siendo engañado. ¿Sabéis? Y ahora vamos a empezar... a hablar de lo que para mí es todo esto, ¿vale? De lo que para mí es todo esto. Y la parte más importante. Para mí todo esto forma parte del Blue Beam, ¿vale? Ojito con esto, ¿vale? Ojito con esto porque por lo que se está hablando... esto podría ser 100% real, ¿vale? Y podría llegar a pasar en los próximos años/meses, ¿vale? Años/meses. ¿Os acordáis cuando... Bueno, antes de cuarentena, ¿no? Antes de que viniese este virus tan loco, que nadie íbamos o podíamos llegar a pensar que pudiese llegar a existir algo así, ¿no? ¿Os acordáis, no? Porque nos ha pasado a todos. Nadie pensábamos que eso podía llegar a pasar, ¿no? Vale, pues seguramente nadie pensemos que todo esto que os voy a contar ahora pudiese llegar a pasar también. Lo que pasa que, bueno, es una cosa que a día de hoy, paso a paso, se está cumpliendo. Y, bueno, esto es una propuesta de Monast, ¿vale? Que fue la persona que ideó lo que podía llegar a ser el proyecto Blue Beam. Y está fuertemente relacionado con el gobierno de los Estados Unidos. Y os voy a empezar a explicar, ¿vale? El proyecto Blue Beam, también conocido como Proyecto de la Iluminación Divina, es una teoría creada y propuesta por Monast, ¿vale? Periodista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producidos y elaborados por grupos de poder como el gobierno de los Estados Unidos o la NASA.
y que tendrían como objetivo el control social mediante histeria colectiva. ¿Vale? Es decir, ya que hemos vivido esta pandemia y muchos sabréis que el pinchacito ese que te daban y demás no era nada más que una pantomima. Bueno, algunos lo piensan, otros no. Yo no voy a dar mi opinión. Simplemente han sido maneras de los de arriba de controlar, ¿verdad? Por lo menos esa es mi forma de ver las cosas, ¿vale? Pues en este caso, la única manera, ¿vale? Imaginaos, vamos a ponernos en situación. Si vosotros queréis controlar el mundo entero, ¿no creéis que la manera más fácil sería teniendo un gobierno único? Que no fueran cada país con su gobierno, cada país con sus ideologías. La única manera de controlar a un mundo entero sería con un solo gobierno, ¿verdad? ¿Vale? ¿Y cómo sería la manera más inteligente de encontrar un único gobierno? Pues la manera más inteligente de encontrar un único gobierno sería uniendo a todo el mundo, ¿no? Un mundo entero. Y que todas esas personas de un mundo entero estuviesen unidas en contra de algo exterior a la Tierra, ¿vale? Porque eso es lo típico, ¿no? Tú tienes un enemigo, ¿no? Tú tienes una persona que te cae mal, ¿no? Que te llevas mal con ella. Pero la conoces desde hace muchos años, ¿no? Y viene una persona totalmente desconocida para ti y para esa persona y, bueno, os quiere hacer algo malo a ti y a esa persona. ¿Qué vais a hacer esa persona y tú? Os vais a liar, ¿verdad? Os aliaríais entre vosotros para ir en contra de esa otra persona que no conocéis de absolutamente nada. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo es la única manera de juntar a todo el mundo en un único gobierno? Pues en contra de algo que no viene de este planeta. Y la única manera, pues evidentemente, es traer a extraterrestres. OVNIs. ¿Vale? Y diréis, oye, pero ¿y por qué van a querer un único gobierno? Porque es la manera más fácil de controlar a todo el mundo. Y aparte, les estás dando esa ansiedad, ¿no? Esa histeria colectiva. Y que cuando todo el mundo tenga tantísimo miedo que no sean capaces nada más que de hacer caso de lo que le dicen. Vamos a continuar leyendo. Ya sabéis un poquito cómo el concepto del Blue Beam, ¿vale? Os voy a ahora explicar un poquito más adelante esas etapas, ¿no? Esas fases por las que pasa este proyecto. Ahora mismo estaríamos en las primeras fases. Y es curioso, ¿eh? Porque llevan mucho tiempo avisando esto y al final está empezando a suceder. Bueno, Monast declaró haber sido perseguido por autoridades debido a su participación en la publicación de información clasificada. Partidarios de esta teoría sostienen que Monast y el Cautor, quienes murieron oficialmente de ataques cardíacos en 1996, fueron en realidad asesinados. De igual manera, acusaron al gobierno de Canadá por la desaparición de su hija, que tuvo por presunto objetivo desalentar sus investigaciones. Y ahora empezamos con las etapas, ¿vale? Después de todo este ataque a Monast, por hablar de todo este plan, ¿vale? Vienen las etapas. Primera etapa. Revaluación del conocimiento arqueológico. La primera fase consiste en la modificación del conocimiento arqueológico actual a través de terremotos y otros desastres naturales. Dentro de ello está ese virus, ya lo sabéis.
Dentro de esta fase, uno de los planes, aparte de terremotos, guerras, virus, ¿no? Causados de manera artificial. Y en ubicaciones precisas se hallarían supuestos descubrimientos nuevos, lo que llevaría a las personas a reevaluar las bases de sus religiones, haciendo creer que toda doctrina religiosa se ha entendido e interpretado de manera equivocada. La segunda etapa, espectáculo espacial. En esta fase estamos ahora mismo. Según la acusación, formarían parte de esta etapa hologramas en 3 dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo con una imagen diferente según la fe de cada etnia. Hay que destacar, ¿vale?, que no exactamente como se explica aquí, tener en cuenta que esta teoría es de hace muchísimo tiempo, ¿vale? Entre 1945 y 1996, ¿vale? Aunque se declaró todo esto en 1994, ¿vale? Tener en cuenta que esto es una teoría que quizás está un poco anticuada, está quizás ahora más modificada, más modernizada, perfectamente planificada a día de hoy, ¿vale? Sí, es que no estamos descartando el tema ovnis, ¿vale? Estoy leyendo aquí en el chat para los que lo escucháis que, bueno, en Egipto, los jeroglíficos y pirámides se han encontrado dibujos de cosas de ovnis. Sí, es cierto. Es que no estamos descartando que puedan existir o no, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que todo esto se va a usar con un plan específico. Porque es el plan perfecto, ¿vale? Se va a usar a favor de, ¿vale? Bueno, en esta etapa, ¿vale? Pues empezarían a entrar apariciones y... bueno, apariciones en el cielo constantes, ¿no? Se supone que después de esta... de esta declaración, ¿no?, de un militar, se supone que este sería el inicio. Se supone que el inicio de esto empieza ahora. Y que ahora veremos a ver si es así. Dentro de unos meses, dentro de unos años, 2024, 2025, van a empezar a ver una serie de apariciones alienígenas o más ovnis, las cuales se van a reportar por cientos o miles y van a generar un terror increíble en la gente, ¿vale? Después de esa fase, por lo que están diciendo, podría llegar una fase mucho peor. Y es que la gente, bueno, ya empezase otra pandemia, ¿no? Entre comillas, pandemia, llamémoslo así, porque empezaría a haber gente con toque de queda, encerradas en sus casas. Podrían haber incluso hombrecitos verdes andando por la calle, que no lo son realmente, ¿vale? Yo os voy a exponer toda esta información, ¿vale? Eso no significa que yo crea una cosa o otra, simplemente las teorías que hay y cómo se describen, ¿vale? Que realmente no son así, sino son... bueno, es todo un poco un teatro, ¿vale? Para que lo entendáis. No me toméis por loco, ¿eh? Que todo esto está escrito y lo podéis leer. Y repito, yo no digo que esto sea verdad ni que sea mentira. Para nada. Yo solo digo que esto es lo que hay de información a día de hoy con respecto al Bluebeam. Bueno, en esta segunda etapa, ¿no? Pues aparte de todo esto que os he contado ya, pues empezaría una única moneda, ¿vale? Una única religión o una única creencia. En este caso, pues creer lo que os he dicho, ¿no? Un único gobierno, una única moneda. Ojo con esto, porque ya se está hablando de que va a haber algo parecido a una criptomoneda o algo así
que va a ser una moneda global, ¿vale? Que ya no va... Cada país no va a tener su moneda, eso es lo que dicen. Sino que cada país tendrá la misma moneda y todo el mundo tendrá una misma moneda, un único método de pago, ¿vale? Voy a poner un poquito más de música, ¿vale? Que me he quedado aquí con las ganas de música. Venga. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa. La voy a quitar porque luego la quiero poner en edición para que lo podamos resubir en TikToks y demás, ¿vale? Decirme, porfi, si se escucha bien el audio y demás. ¿Se escucha bien el audio? ¿El micrófono se escucha bien? Vale, perfecto. Bueno, continuamos. Consiguiendo todo esto, ¿no? Un único gobierno, una única moneda, una única forma de pensar, pues se conseguiría el nuevo orden, ¿no? Es que no... Voy a intentar no decir muchas palabras porque son palabras muy baneables, ¿vale? Voy a intentar no decir muchas palabras. Y bueno, prueba de la posibilidad de esto es un supuesto plan para proyectar imágenes mediante proyecciones en el cielo que nos causarían un terror increíble a toda la humanidad, ¿vale? Porque serían cosas muy grandes, ¿vale? Imaginaos asomaros por la ventana y ver en el cielo una tormenta como jamás habéis visto y entre las nubes aparecer una figura humanoide gigante que empieza a destrozar todo a su paso, ¿vale? No sé si habéis visto la película de Spider-Man. Una de las películas de Spider-Man que uno de los malos, de los villanos, es una proyección. Pues algo parecido. Algo parecido. Vale, pues vamos a la tercera etapa. Comunicación telepática. Según la acusación, ondas de frecuencia extremadamente baja localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos y así podrían saber en qué piensa cada persona. Bueno, esto os podrá parecer una locura, pero ¿y si os digo cuando estáis pensando en una rica hamburguesa, ¿no? Y de repente os metéis en Instagram y os aparece ese anuncio de esa rica hamburguesa que os estabais imaginando? ¿Eso es verdad o no? ¿Os ha pasado alguno? ¿Os ha pasado alguna vez esto? Bueno, pues por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. También hablado, sí, también hablado, pero incluso pensado, ¿eh? Ya a mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? A mí, solo con pensarlo, bueno, pues esto estaría dentro de esas vibraciones, ¿no? Esas ondas producidas por satélites. Serían alimentadas por ordenadores que guardarán bases de datos de considerable tamaño con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, etc. De esto se está hablando que sería como una inteligencia artificial de lo que pensamos cada uno, ¿vale? O sea, imaginaos una inteligencia artificial que supiera perfectamente los gustos de cada uno, los miedos de cada uno, y así a cada uno atacarle con sus miedos y sus gustos, ¿vale? A través de sucesos en vuestras propias casas, ¿vale? Imaginaos, ¿vale? Que tú tienes miedo a los fantasmas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a través de ondas... Todos tenemos un router en casa, todos tenemos fibra óptica en nuestra casa, todos tenemos wifi con ese numerito y esa letrita al lado, que no puedo decir tampoco porque es muy censurable. Pues todas estas ondas podrían ser perfectamente capaces de manipular tu forma de pensar y tu percepción, tu vista, y ver cosas que realmente no están y aterrorizarte, ¿vale? O sea, lo primero es el terror fuera. Y después el terror viene dentro, aquí, en tu casa,
dentro. Repito, todo esto es una teoría, ¿vale? Podéis creerlo o no creerlo. No digo que sea verdad ni que sea mentira. Esto es simplemente una teoría que a día de hoy, pues cada cosita va, pues se va encajando, ¿no? En su sitio. Bueno, pues todas estas bases de datos quedarían guardadas para la cuarta etapa. Que aquí es donde viene lo que os digo, las manifestaciones sobrenaturales. Según la acusación, en esta cuarta etapa, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Tras esto, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden. Esto es todo lo que os he comentado antes. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales, las ondas frecuencias, usadas en este momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través del cable de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para ese entonces tendrían todos un microchip especial instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y poltergeist para empujar a toda la población al borde de la desesperación, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden. Y finalmente, establecer un solo gobernador para que exista un nuevo gobierno totalmente centralizado, según comenta Monast. ¿Vale? Esto básicamente es el Bluebeam. Este es el proyecto Bluebeam, ¿vale? Repito, es una teoría. No se sabe a día de hoy si es cierto, si no lo es. Simplemente una teoría. Crean lo que quieran, ¿vale? Y dicho todo esto, no digo, ¿vale? No digo que todos estos casos sean falsos, ¿vale? De hecho, bueno, aquí tengo varios libros antiguos. Los extraterrestres en la historia. OVNI, SOS a la humanidad. Aeronaves en la prehistoria. Y OVNIs en Iberoamérica y España. ¿Vale? De hecho, bueno, aquí en la parte de atrás de este libro, OVNIs en Iberoamérica y España, de Antonio Rivera. Antonio Rivera consiguió juntar algunos casos OVNI en España, bastante conocidos, y otros no tanto. El caso es que si este suceso lleva tantísimos años repitiéndose, ¿vale? Estas apariciones OVNI, realmente no deberían de ser mentira, ¿vale? Simplemente, pues, pueden ser totalmente verdad, pero también es totalmente compatible con todo este proyecto Bluebeam. Pregunta, vamos a ver. ¿Crees que las grandes potencias como Estados Unidos o China se unirían en un solo gobierno? Yo creo que sí. Si vienen extraterrestres, yo lo haría.
si hay seres vivientes en todos los planetas adaptados a las condiciones de cada uno de ellos, al igual que nosotros estamos adaptados a la Tierra, y no hemos sido capaces de verlos a través de una lente o de nuestros ojos, porque ellos son más inteligentes y nuestros ojos son incapaces de verlos físicamente. Buena pregunta, Mel. Buena pregunta. El caso es, ¿qué es verdad de todo eso? ¿Qué es verdad de todo eso? Y si lo que consideramos espíritus son extraterrestres en otra dimensión y por eso no les vemos, pero sí escuchamos cosas, podría ser también. Todas las teorías, todas, absolutamente todas, son viables. A día de hoy, simplemente hay muchas teorías sueltas y cada uno tiene la decisión de encajarlas como crea conveniente. El caso es que está ahí toda la información y no creo que, bueno, ni que seamos el único planeta habitado, ni tampoco creo que, bueno, que los fantasmas puedan ser solo fantasmas, podrían ser cualquier otra cosa. Son muchísimas teorías que a cada persona le pueden encajar de una manera. Sí, no te preocupes, Mel. Mi cabeza también piensa al 200%. O sea, cuando empiezo a ver todo este tipo de informaciones, me quedo absolutamente perplejo de, bueno, de lo loco que puede llegar a ser el mundo. Lo loco que puede llegar a ser el mundo con todas estas teorías. De hecho, y ya para ir terminando, que queda poquito del podcast, hay una teoría aún más loca todavía. Hay una teoría aún mucho más loca que todo esto. Y es que dicen, ¿vale? Vosotros os acordáis, no sé si llegasteis a ver estas noticias, pero ¿os acordáis de una creencia de que en 2012 se iba a acabar el mundo? ¿Os acordáis de esa creencia? Mira, vamos a buscarlo, ¿vale? Y esto está basado en el calendario maya, ¿vale? Esta teoría de que el mundo se acababa en 2012. Y hay una teoría muy loca. Hay una teoría muy loca que dice que el mundo realmente se acabó en 2012. Y que no... Esto es muy loco, ¿eh? Preparaos para esto porque esto es muy loco, ¿vale? Esta me cuesta a mí también creerla. No soy muy factible de esta teoría porque es demasiado loca para lo que mi entendimiento puede llegar a alcanzar, ¿vale? Hay una teoría que dicen que el mundo se acabó en 2012, pero también pues se dice que el cerebro tarda 5 minutos en morir, en dejar de pensar, en dejar de funcionar una vez el humano ha muerto. Y dicen que esta teoría es que en 2012 hubo una catástrofe gigante y que todo ser habitante de la Tierra murió. Y que nuestro cerebro siguió funcionando durante 5 minutos. ¿Sabéis cuándo los sueños parecen eternos? Es decir, quizá ha pasado 1 minuto, pero a lo mejor han pasado horas. ¿Sabéis esa sensación? Pues esto sería exactamente igual. El cerebro estaría como dormido. Estarían pasando realmente 5 minutos, pero para ti esa percepción serían años y años. ¿Vale? Y que realmente todo esto que estás viviendo tú, que estás ahí detrás, es simplemente un sueño más de tu cerebro, todo creado por tu cerebro, durante años que realmente son minutos y que todos morimos en 2012. Ya está.
Os dejo ya con el cerebro totalmente roto, ¿vale? Os dejo con el cerebro totalmente roto. Y esta es la última teoría loquísima que he escuchado unas cuantas veces. Hay gente que cree en esto. Yo, la verdad es que no, ¿vale? Esta teoría me parece demasiado loca para mí. Y, bueno, no creo que sea posible, ¿vale? Porque también creo, al igual que cuando un boxeador noquea a otro boxeador y el cerebro deja de funcionar durante unos segundos o unos minutos, depende de lo que dure ese KO, el cerebro deja de funcionar por completo. Por completo. No tiene pensamientos. Entonces yo creo que a causa de una muerte el cerebro haría exactamente lo mismo. Pero igualmente digo que nunca se sabe. Así que nada, gente. El podcast finaliza por aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Espero que os haya gustado. Hablaremos en estas semanas, atentos a YouTube porque voy a subir algún vídeo más y a TikTok también de todo lo que está sucediendo con el tema OVNI, ¿vale? No es lo único que vamos a hablar aquí. Aquí simplemente os he hecho un poco un repaso de lo que sería la historia OVNI y las teorías que lo pueden llegar a abarcar, ¿no? Las teorías que avalan todo el tema OVNI y las teorías que desavalan por completo toda esta teoría y que podría ser algo muchísimo más grande que esa... Que simplemente pues, apariciones de alienígenas en nuestro planeta y que sea una manera de desviar la atención. Y ya está. Así que nada, gente, atentos a YouTube y a TikTok esta semana que habrá contenido. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo Eleven Room. Buenas noches.